Repre, bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Repre, ¿qué tal? ¿Dónde anda? Por aquí en la casita terminando de trabajar. Estaba leyendo el proyecto de regalías que va a modificar o reglamentar más bien el acto legislativo que modificó las regalías. Bueno, Repre, cuéntenos un poquitico quién es usted, de qué ha hecho, a qué se dedica, para que las personas que no la conocen la vean y pues la empiecen a seguir un poquitico más. Bueno, mi nombre es Jennifer Arias, soy representante a la Cámara del Departamento del Meta, mi partido es el Centro Democrático. Tengo 33 años, hago política desde los 22. Siempre estuve haciendo política para otras personas. Me gustaba mucho poder pues como ayudarle a otros, servir desde donde estaba y para mí era pues como muy bonito y muy importante poderlo hacer. Y bueno, empecé con la campaña de Andrés Felipe Arias, fui la gerente de su campaña en el Meta, tenía 22 años y pues fue toda una experiencia porque pues para mí la política era un mundo muy desconocido, yo no conocía de la política, mi familia se ha dedicado toda la vida a la ganadería y entonces pues para mí era un mundo pues muy diferente, pero bueno, me metí en este tema y pues todo el tiempo haciendo política realmente de corazón y no por trabajo, porque yo pues me he dedicado siempre a las actividades privadas desde digamos, el sector agropecuario, que es de lo que se dedica pues mi familia, mi papá y mi familia se ha dedicado siempre a la ganadería y también pues desde mi profesión, yo soy ingeniera y pues me dedicaba a eso. Hace unos 5 años ya, 6 yo creo, sí, 5 años ya. En el 2015 fui candidata a la alcaldía de Villavicencio pues realmente fue una cosa medio loca porque yo nunca pensé ni aspirar ni nada. El presidente Uribe me convenció de que aspirara y bueno, aspiré siendo muy joven, tenía 28 años, con muchas expectativas siempre uno de poder y de querer cambiar el mundo y realmente aprendí demasiado, fue una gran experiencia para mí, conocí pues por supuesto mucho mi ciudad y aprendí a conocer muchas personas. Tengo un gran equipo de jóvenes, de jóvenes que me han acompañado siempre y me acompañaron desde esa época. Y bueno, contenta de poder estar hoy representando pues mi departamento y sobre todo los jóvenes que muy difícilmente se meten en este tema político. Bueno, eso con lo que usted cierra es algo muy cierto, que los jóvenes muy difícilmente se meten en el tema político. ¿Cómo ha sido hacer política desde tan joven? Bueno, ha sido, la política en general es un ejercicio muy difícil. Nosotros no sabemos cuán difícil es hacer política, lo que requiere la constancia, sobre todo, para lograr por lo menos uno, pues, de alguna manera romper esos estigmas con los jóvenes. Yo además soy mujer, entonces ser mujer y hacer política es más complejo y adicionalmente a eso yo no vengo de una familia política, yo pues vengo de una familia que se ha dedicado a la ganadería y el resto de mi familia se dedica a otros oficios, son profesores, profesionales dedicados a oficios como el derecho, entonces pues no ha sido fácil, pero bueno, es un ejercicio que yo disfruto mucho, que me gusta mucho y que es difícil, tiene muchos retos, pero creo que vale la pena cuando uno puede ayudar a una sola persona, vale la pena. Realmente yo me siento muy contenta de poder hacer este ejercicio y sobre todo porque económicamente, por ejemplo, no es el ejercicio del que yo pues vivo, realmente lo hago por ganas y por servir, que es lo que me gusta hacer. ¿Cuál fue ese motivante suyo para hacer política, para empezar a hacer política y pues para dedicarle que le guste tanto pues estar en este mundo metida? Bueno, yo realmente no tengo una razón especial distinta a servir. Yo cuando empecé a hacer campañas políticas y empecé a trabajar con diferentes campañas, me di cuenta que la política es de alguna forma una manera para poder servir de manera masiva. Uno siempre que quiera puede ayudar y siempre que quiera puede servir. No necesita hacer política y no necesita ser un servidor público. Lo que pasa es que desde la política lo puede hacer de manera más masiva. Es decir, una ley pues, le transforma la vida a muchas personas, algo que no puedes hacer desde lo privado.
Entonces, por esa razón empecé a hacer política, porque me parecía que era la mejor manera de servir de manera masiva y creo que adicionalmente a eso, porque siempre he creído que la política ha sido un arte mal juzgado. Sí, nos critican bastante, pero creo que no es la política en sí, sino es la politiquería. La forma en que se han utilizado por algunos la política para su bienestar personal y no para servir. Pero el arte como tal de hacer política de servicio es lo que me ha motivado siempre y lo que me ha llevado a poder estar en este cargo y agradecida con Dios por haberme dado esta oportunidad de poder servirle a mi departamento y espero seguir pues sirviéndole desde todos los puntos de vista posibles, desde todas las formas posibles, sea como congresista o no, porque creo que si nosotros entre todos logramos que hayan más jóvenes y más personas luchando por lo mismo, sin importar nuestras diferencias ideológicas, podemos lograr grandes cosas. ¿Y por qué lo digo? Hay cosas que no importa cuál sea la ideología de uno, es algo que todos queremos. Entonces, que no haya niños que estén aguantando hambre. Eso es algo que no es de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni de Jennifer o de otro. Es simple y llanamente algo que va intrínseco en el ser humano. Entonces, para mí hacer la política ha sido pues una bendición, precisamente porque lo que yo hago es servir y servir de una manera en la que me siento a gusto y además que me llena el corazón cada vez que puedo ayudar a alguna persona, así sea una. Representante, usted dice pues que hizo política o hace política para servir. ¿Cómo ha sido servir desde la virtualidad? Ha sido muy chévere, realmente para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. ¿Y por qué? Se ha dicho mucho que nosotros no podemos hacer bien nuestro trabajo desde la virtualidad. Y yo siempre me he preguntado por qué no. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre estar en el recinto como tal y poder hacerlo desde la virtualidad? Yo realmente no encuentro ninguna diferencia. Claramente, cuando volvamos a la normalidad, volveremos al recinto, pues porque ya podemos estar en la normalidad. Pero ¿cuál es la diferencia de estar en un recinto arriesgando la vida, no nuestra, porque realmente lo han hecho ver como si fuera la vida nuestra, no, es las vidas de muchas personas que están a nuestro alrededor, la señora que nos lleva los tintos, el señor de la puerta, el señor que conduce, todas esas personas están en un riesgo solo por el hecho que nosotros vayamos a el Congreso. Y la verdad es que yo he aprendido en la virtualidad muchas cosas. Una de ellas, y creo que es de las más importantes de todas, es que nosotros podamos escuchar. Cuando uno va al recinto del Congreso como tal, a veces no se puede escuchar, el sonido no es el mejor. Y Es adicionalmente a eso, insoportable. sí, es difícil escuchar y además de eso hay mucho ruido siempre alrededor. Entonces ahí están hablando los compañeros, están hablando los funcionarios, hay gente hablando, hay gente gritando y es difícil poder oír. Uno desde la virtualidad, yo por lo menos he hecho el ejercicio y soy de las primeras que llega, de las últimas que se va, tanto cuando estoy presencial como en la virtualidad. Y yo hoy puedo escuchar a mis compañeros, todo lo que dicen, todas sus opiniones, sus comentarios, y eso es muy importante porque el arte de escuchar es clave en nuestro ejercicio político. Entonces, para mí, poder escuchar todos mis compañeros ha sido muy bueno desde la virtualidad. Y también me parece supremamente importante que yo represento un departamento que, digamos, no tiene tantos problemas de conectividad, pero he estado muy vinculada a departamentos como el Baupés o como el departamento del Guaviare, que no tiene tanta conectividad. Entonces, pues obviamente poder tener conversaciones y escuchar personas de otros departamentos es fundamental, que no podrían hacerlo y no lo podríamos hacer si fuera presencial. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, una audiencia pública de la salud del Chocó para decirle, pues, cualquier departamento, probablemente las personas del Chocó de las veedurías de salud no pudiesen asistir, porque viajar a Bogotá es muy costoso para ellos. Y pues en la audiencia pública va a estar los que puedan viajar.
Entonces es supremamente bueno porque nosotros hoy sí podemos efectivamente escuchar a la comunidad, sí pueden efectivamente participar. Personas que antes era imposible, de La Guajira, de San Andrés, del Baupés, de Guainía, de tantos y tantos y tantos lugares que la verdad yo no había tenido la oportunidad de escuchar, que creo que esta virtualidad nos ha permitido hacerlo. Y eso me alegra mucho y por eso creo que la virtualidad nos debe dejar muchas enseñanzas. Y la primera es que a pesar de que vayamos a volver a la presencialidad, que en algún momento va a pasar, necesitamos de ver y debemos mantener la virtualidad como una opción para por lo menos las audiencias y los debates, para que puedan participar personas que de lo contrario no podrían hacerlo. Entonces, para mí la virtualidad realmente ha sido algo maravilloso y creo que me ha permitido escuchar muchas personas que no había podido hacerlo antes. Representante, estamos a punto, pues bueno, ya usted cumplió 2 años de su periodo, pues, de su primer periodo, y le quedarían 2 años faltantes. ¿Cuál ha sido el logro más grande que ha logrado, pues que ha obtenido hasta el momento en estos 2 años y qué le queda por hacer en estos 2 años que vienen? Bueno, yo creo que han sido muchas cosas positivas. Hay cosas en lo personal, hay cosas en lo profesional y por supuesto como congresista. Una de las cosas que tal vez a mí me ha llenado como más el corazón, por decirlo de alguna manera, es que nosotros pues pudimos y logramos aprobar un proyecto de acto legislativo que es la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños. Yo antes de ser congresista y mucho tiempo antes incluso de pensar lanzarme a algo, estuve apoyando a Gilma Jiménez en la recolección de firmas y todas las veces que se recogió firmas, todas las veces intenté y ayudé a recoger firmas porque realmente estaba supremamente convencida que era importante y clave esto para el país y para nuestros niños. Para mí fue muy emocionante cuando la aprobamos. Realmente tal vez nadie se logra imaginar lo que uno siente en ese momento en que ya le dicen, ya es ley de la República. Realmente fue muy, muy emocionante y creo que ha sido de las mejores cosas que he podido hacer. A la manera personal, por ejemplo, poder conocer muchos lugares que nunca había ido. Por ejemplo, el Baupés, yo no conocía y estuve conociendo un departamento maravilloso, hermoso, que tiene mil cosas que conocer, que uno dice, hombre, aquí viene la gente y seguro se enamora porque es un sitio fantástico y no lo había podido conocer y seguramente fue, si no hubiera sido por el ejercicio de ser congresista, no lo hubiera podido hacer tan fácilmente, no lo hubiera hecho tan fácilmente. Poder conocer nuestro país ha sido algo muy grato para mí y también ha sido muy grato, aunque también pues nos ha generado una gran preocupación y por supuesto una gran dificultad, es conocer todos los problemas que tiene nuestro país desde las diferentes regiones. No es lo mismo la situación que vive el Meta que la situación que vive el Casanare y que vive Arauca y Guaviare, siendo que son vecinos todos. Son situaciones totalmente distintas y poder conocer la realidad de todos los departamentos, cuáles son las problemáticas, para mí ha sido una gran enseñanza. Yo adicional a eso, pues yo soy ingeniera industrial y economista, y cuando estábamos decidiendo quién iba a integrar cuáles comisiones, yo pues pedí estar en las comisiones económicas, obviamente. Finalmente me pidieron que me quedara en la comisión séptima, donde yo, pues se los confieso, no sabía absolutamente nada sobre el tema en específico. Y pues decir que uno no sabe sobre un tema es válido, porque finalmente nadie sabe de todos los temas y nadie es experto en todos los temas. Y finalmente me dijeron, bueno, usted se va para la séptima porque así lo ha pedido el presidente Uribe. Y yo les dije, bueno, pues yo me voy para la séptima. Y he aprendido demasiado. Ha sido hasta el momento, ha sido un aprendizaje enorme para mí, pero enorme, enorme, enorme. He aprendido temas de salud, he aprendido temas pensionales, todo lo que tiene que ver con pensión, seguridad social, trabajo, todo lo que tiene que ver con vivienda, que es un tema supremamente clave. Y para mí poder aprender es algo que generalmente disfruto mucho porque creo que a uno pues, se le puede acabar cualquier cosa en la vida menos lo que tiene en la cabeza. Uno puede ser rico y terminar no siéndolo, uno puede ser bonito y después ya no, o uno puede estar joven y después envejece,
pero finalmente lo que uno tiene acá, lo que uno ha aprendido, lo que uno conoce, es lo que siempre va a estar. Entonces, para mí ha sido muy importante la comisión y he aprendido demasiado, demasiado. Representante, ¿y cuáles son esos logros que le quedan por terminar en estos 2 años que le restan? Bueno, no, estos 2 años que nos restan, tenemos muchos retos. La pandemia nos ha dejado un reto muy grande y que creo que será sin ninguna duda el reto más importante que vamos a enfrentar y es el desempleo. La crisis económica que va a generar el COVID no está todavía ni siquiera clara porque no sabemos cuándo vamos a terminar. Sí, es decir, hoy no sabemos cuándo hay una vacuna, cuándo vamos a volver medianamente a la normalidad. Y en ese no entender, pues por supuesto, quedan muchas inquietudes sobre lo que se nos viene. Entonces creo que el reto más grande para el Congreso es el tema laboral. El tema del empleo es supremamente importante. Yo creo que sin ninguna duda debemos revisar si se necesita una reforma laboral, si necesitamos unas series de situaciones que permitan a los empresarios contratar de manera diferente, sobre todo, por ejemplo, el tema de los jóvenes. Tenemos una tasa de desempleo juvenil altísima y en las mujeres es mucho más alta. Entonces creo que ese va a ser sin ninguna duda el reto que vamos a tener y pues es un reto que está en nuestra comisión, porque en la comisión séptima, para de pronto los que no saben, estamos con los temas de salud, está el tema de vivienda, está tema de deporte, entonces está MinSalud, MinVivienda, MinDeporte, está el DPS, que está todos los temas sociales, que son claves, donde están familias en acción, jóvenes en acción, no, ahora ingreso solidario, también está Colombia Mayor, tenemos el SENA, que es muy importante para el desarrollo educativo de nuestro país. También hace parte de nuestra comisión, pues todo lo que tiene que ver con las pensiones, que es como transversal. Y por supuesto también se ha hablado de una reforma pensional. Entonces tenemos un montón de temas que nos inquietan y que vamos a estar pues, pendientes, obviamente, en nuestra comisión. Pero sin duda el más importante, en mi opinión, es el tema del empleo. Representante, yéndonos a un tema, bueno, yéndonos a la región básicamente, ¿cómo está enfrentando el meta el COVID-19? Bueno, yo creo que nosotros tuvimos una época muy complicada cuando arrancó el COVID, con el contagio al interior de la cárcel de Villavicencio. Fue un momento muy, muy duro. Obviamente eso genera mucho estrés en el sistema de salud, por supuesto, pero en la comunidad. Entonces la gente se pone ansiosa, se desespera, no entiende, le da miedo, genera como ese ansiedad y bueno, es una cosa muy complicada. Yo creo que lo manejaron muy bien. En los primeros días era como de locos porque por supuesto cuando empiezan a hacer pruebas pues el 50% de las personas que estaban allí pues estaban contagiadas. Entonces esto genera pues obviamente una ansiedad enorme en la comunidad y creo que eso permitió que la gente pudiera, digamos, entender lo que significa esta pandemia. Y tal vez por esa razón poder, digamos, tener un control mayor, que la ciudadanía se cuidara más, que entendiera la necesidad de estar en cuarentena. Nosotros tuvimos unas cuarentenas muy juiciosas, toques de queda. Creo que hizo bien el gobierno departamental, los gobiernos municipales, y también creo que la gente en una primera parte de la cuarentena entendió la necesidad de mantenerse, por supuesto, en la casa. Pero obviamente estar tanto tiempo en la casa genera pues, problemas, sobre todo económicos, ¿no? Y esos problemas económicos generaron que las personas empezaran a decir, tenemos que salir, pero tenemos que trabajar. Y por supuesto ahora estamos en una situación en donde en Villavicencio se ha aumentado bastante el contagio. Eso tiene dos razones, o tres. La primera es que pues cuando hay más gente en la calle, pues hay más riesgo de contagio porque hay mucho más riesgo del contacto físico y hay muchas más personas que no tienen en cuenta las medidas, digamos como el tapabocas, lavarse las manos, distanciamiento social, ese tipo de cosas. Lo segundo es que se están haciendo más pruebas. Entonces, cuando uno se hacen, pues en un territorio se hacen más pruebas, pues
los asintomáticos, que son muchos, pues obviamente se empiezan a descubrir y por tanto pues se va a aumentar el contagio y se van a aumentar las cifras, eso es algo normal. Y lo tercero, que creo que acá tiene mucho que ver también, es que la gente se relaja. Entonces las personas dicen, ah, no, esto ya como que pasó, entonces ya los casos en Villavicencio no van aumentando mucho, entonces como no van aumentando mucho, entonces como que me relajo, y en eso me relajo, pues obviamente terminamos en que hay más contagios. Entonces la situación pues en el Meta no es tan complicada, gracias a Dios, superamos el tema de la cárcel, pero tenemos una situación en Villavicencio que está aumentando muy rápidamente los casos y, por ejemplo, este fin de semana pues vamos a tener cuarentena obligatoria para todo el mundo, pues porque además el fin de semana, el viernes es festivo, entonces a veces la gente se relaja y no han entendido que esto no es una responsabilidad de un gobierno, ni el gobierno nacional, ni el departamental, ni el municipal, no, es responsabilidad de todos nosotros. La responsabilidad del gobierno es mantener los sistemas de salud estables, es aumentarlos, es hacer control, tener autoridad, estar chequeando la situación permanentemente, pero si nosotros no nos cuidamos va a ser muy difícil mantener y controlar esta pandemia que nos tiene hoy en esta situación que nadie se imaginó jamás que podría vivir. Nunca, yo todavía hoy me siento como en una realidad paralela, como si estuviera una pesadilla, yo digo, no puede ser, o sea, ¿qué es esto? Es una cosa de verdad complicada. Pero sinceramente creo que se ha manejado muy bien en el departamento, situación que creo que pues lo podemos seguir controlando. Nos preguntan por ahí, pues nos hacen una pregunta que creo que es muy válida y es con todo el tema de que las personas necesitan salir porque necesitan tener un sustento para comer. ¿Ingreso solidario o renta básica? Bueno, yo realmente no siento mucha diferencia entre ingreso solidario y renta básica. Digamos que siento que la diferencia es básicamente la cantidad a las que puedes llegarle a las personas. ¿En qué sentido? Si tú haces renta básica, no tienes forma de pagarla. Es muy populista. Sí, es decir, vamos a darle un sueldo a todo el mundo durante 3 meses sin saber si lo necesita o no. Pues sí, por supuesto que es muy populista, es muy bonito, suena muy bien, es algo Sí, que claro. todos queremos. Pero ¿y la plata? Eso es como yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me encantan los carros y me encantan los Lamborghinis. Y yo pues quiero un Lamborghini, pero no lo puedo tener porque no tengo plata para comprarlo. Pues es la misma situación, no hay suficientes recursos. ¿Por qué? Porque el recurso lo generamos nosotros mismos, es decir, el gobierno no produce plata, no saca y dice, venga, banco, deme plata que yo voy a repartirla. No, el gobierno lo que hace es un recaudo de los impuestos. Si uno tiene las empresas en una situación económica difícil como estamos, pues cada día va a haber menos ingreso de IVA, de ingresos de renta, en fin, de todo lo que tiene que ver con impuestos y por tanto lo que vamos a terminar teniendo es menos plata como Estado, ¿cierto? Y cuando hay menos plata como Estado no hay forma de pagarle, además de darle una renta a quien tal vez no la necesita, que eso es un punto fundamental. Claro, hay muchas personas que aún no se les ha podido ayudar y que probablemente los tenemos por fuera de todas las ayudas porque no eran vulnerables, porque tal vez tenían un trabajo que se les acabó durante la pandemia, entonces digamos que no los cuenta uno dentro de los que estaban vulnerables. Muchas personas tienen su trabajo, pero por múltiples razones no pueden, por ejemplo, tener un ahorro porque están pagando la casa, porque están pagando el carro, porque la universidad del hijo, y entonces no hay una posibilidad de tener a un ahorro y sale y se queda sin trabajo y por supuesto tenemos el hueco enorme en esa población que es como la población independiente que hoy realmente no hemos podido llegarle como a manera tan profunda. Entonces yo sí creo que lo que tenemos es que hacer propuestas razonables con el gasto público y que sean realmente posibles hacer y no hacer propuestas populistas para que nos terminen de alguna manera diciendo, ay, bravo, eso es lo que yo quiero oír, pero cuando uno va y pregunta dónde está la plata, realmente no la hay. Claro, porque dicen, no, es que el presupuesto de la nación, sí, el presupuesto de la nación hace 5 meses era uno y hoy ya no está, hoy ya es otro. Y a eso súmenle que nuestro presupuesto está muy ligado con el petróleo y el petróleo bajó su precio. Entonces, pues eso hace que tengamos muchas situaciones complejas que nos tienen que presentar y que se nos van a presentar. Ahora, ¿qué creo yo? Que sí debemos hacer una revisión con ingreso solidario. Yo sí creo que hay que ampliar el ingreso solidario.
aquellas personas que, por ejemplo, han sido despedidas durante el COVID, que hay muchas, entonces hay 4 millones de colombianos que hoy están sin empleo. No sabemos si están despedidas durante esta pandemia, a causa de la pandemia, o si fue algo, digamos, que fue anterior a la pandemia. Pero yo sí creo que debemos ampliar y buscar ampliar ingreso solidario, porque hay muchas personas que no hemos podido atender y esa es una realidad. Listo, representante, ya para ir terminando, le voy a hacer una serie de preguntitas de actualidad y de cosas que vienen. Empezando, creo que es imposible omitirlo porque lo estamos viviendo en este mismo instante, el tema del presidente en la Corte, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, nosotros como Partido Centro Democrático somos muy respetuosos de las instituciones. Confiamos en que se le dé al presidente Uribe un juicio justo y quisiera hacer un par de precisiones al respecto. Lo primero es que en este momento en la Corte lo que se está definiendo es si se abre o no una investigación contra el presidente Uribe. No se está ya en un proceso, digamos, de que imputación de cargos o demás. Se está definiendo si se abre una investigación contra el presidente Uribe. Eso es, digamos, como lo primero que yo quisiera mencionar, porque obviamente con tanta noticia que no escucha que ya lo van, que lo van a... No, simplemente No, está... sí, claro, y que todos los titulares fueron, se define la situación del expresidente Uribe. Sí, entonces digamos que lo primero que yo quisiera mencionar es que se está definiendo si se abre una investigación o no. ¿Esto qué quiere decir? Una persona hizo una denuncia, esa persona dice X cosa de esta persona y entonces el juez, que en este caso es la Corte, dice si tiene méritos o no para abrir la investigación y continuar con el proceso. En eso estamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se está en una investigación y se definiera que se va a abrir la investigación, eh, lo que define el juez, en este caso la Corte, es si lo hace en libertad, si se defiende en libertad, que es el derecho, digamos, fundamental, y que lo lógico es que las personas se defiendan en libertad, o si por el contrario va a casa por cárcel, si va a una prisión intramural o cuál es su situación respecto a esto. Estas situaciones se dan en casos extraordinarios, esto no es algo que sea común, y en casos extraordinarios es como, por ejemplo, que esa persona tiene un alto riesgo para huir. Eso, pues, digamos, es absurdo, porque una persona como pues, el presidente Uribe no tiene ninguna posibilidad de huir. O sea, no hay manera de que huya, empezando porque ni siquiera pues, podría irse para ninguna parte porque estaba todo cerrado. ¿Sí? Digamos que bajo esa lógica, pero además es una persona que desde que empezó sus primeros pasos en esto, siempre le ha cumplido la justicia, ha estado en donde lo han citado, ha entregado toda la información. No es la primera investigación, tiene y ha tenido muchísimas. ¿Por qué? Porque a los funcionarios públicos les pasa mucho, hay muchísimos investigados en este tema de lo público y él simplemente siempre ha dado y ha cumplido con la justicia y le ha dado a la justicia la cara. Esa es, digamos, como la situación en la que está. Yo espero que pues la Corte actúe y no quiero entrar pues como un juicio de valor ni nada parecido. Nosotros revisamos y hemos revisado con profundidad todo este proceso y en este proceso encontramos demasiadas falencias, demasiados huecos, demasiadas cosas que no son tenidas en cuenta. Entonces, por ejemplo, que un testigo diga, no, venga, es que a mí me obligaron, eso no es tenido en cuenta, pero el que dice que sí, que ese sí es, ese no, ese sí lo tienen en cuenta. Entonces, digamos que hay muchas cosas que a nosotros nos parecen extrañas, pero confiamos yo personalmente en Dios, que siempre sé que nos acompañe, que nos va a permitir que esto salga todo bien. Y por supuesto, también en la Corte que esperamos falle en justicia, y en justicia es que lo liberen de toda eh, culpa y sobre todo de cualquier investigación en su contra. ¿Cuál debe ser el papel de los jóvenes en lo que viene para Colombia? Bueno, yo creo varias cosas. Lo primero es que los jóvenes debemos de dejar esos odios que se están generando por divisiones políticas. Yo me encuentro en mis redes sociales unos comentarios horribles de jóvenes, muchas veces de mujeres jóvenes, insultándome, con cosas que van ni siquiera en mi ejercicio político, sino en mi integridad como mujer. Y yo creo que nosotros en primer lugar debemos buscar que como jóvenes demos ejemplo, porque es que uno no puede pedir que otro haga si uno no es capaz de dar ejemplo. Entonces lo primero es que nuestra responsabilidad como jóvenes es dejar esos odios, dejar a un lado
ese maltrato. Y lo digo con las redes sociales porque los jóvenes estamos muy ligados a las redes sociales. Y yo creo que es una responsabilidad nuestra dejar de insultarnos y atacarnos y sí sentarnos a dialogar y construir en las diferencias. Ese es el trabajo de los jóvenes, a mi parecer. Construir sobre la base de las diferencias. Construir sobre lo que nos dificulta de pensamiento. Es decir, tú y yo podemos pensar diferente, pero queremos que haya menos contaminación. Entonces, aún pensando diferente, nos podemos sentar a decir cómo lo logramos. Esa es la responsabilidad que tienen hoy los jóvenes. Los jóvenes no pueden seguir ser utilizados por unos intereses mezquinos de algunos. No importa si son políticos o no son políticos, de algunos. Y sobre todo, lo más importante es que estudien a fondo los temas, que no crean todo lo que dicen las redes sociales, que lean la historia, que lean las situaciones que han tenido que atravesar este país, una persona, para poder hacer un medio juicio de valor. Porque hoy todos somos atacados y todos nos juzgan. Yo, por ejemplo, lo viví el año pasado a finales del año. Aparecieron unas fotos que no eran mías, con unas uñas parecidas a las mías, y entonces dijeron que era yo. Y entonces me juzgaron y me trataron de dañar la imagen y trataron de dañarme como mujer simplemente por el hecho de pensar diferente. Y si nosotros no cambiamos eso como jóvenes, no hay nada que hagamos que haga ser mejor este país. Porque podemos hacer mil cosas, pero si por dentro no estamos sanos, si por dentro no damos amor, si no lo sentimos acá y no lo damos, no vamos a tener un país diferente. Entonces creo que ese es el reto que tenemos hoy los jóvenes. Y también dejar de creer que todo lo merecemos. Los jóvenes, algunos y no todos, por supuesto, piensan que todo lo merecen, que todos se los tienen que dar porque todo lo merecen. Y la vida está llena de dificultades, de retos, y les dejo para una próxima oportunidad la historia, por ejemplo, de mi vida y la de mi familia, que ha sido muy dura, muy, muy, muy difícil, con muchos dolores, con muchas lágrimas, con corazón roto mil veces, que nos ha llevado a ser fuertes, por supuesto, y que nos enseña cada día que no es que uno merezca, sino uno construye. Y eso creo que también es un reto importante para los jóvenes. Esos serían como los retos que creo yo. Representante, a 2 años de las elecciones ya tenemos candidatos presidenciales, un poco de gente que va a repetir congreso, que va a repetir, bueno, infinidad de cosas. ¿Usted se ve en 2 años de nuevo como candidata? Realmente no lo tengo definido en este momento. Yo creo que la política es de tiempos y los tiempos no están en este momento. El COVID nos va a cambiar todo, todo, absolutamente todo. Y creo que hasta cuando no vea un poco más claro cómo nos va a cambiar, no voy a tomar una decisión. Realmente creo que por ahora seguiré haciendo mi trabajo lo mejor posible, me esfuerzo todos los días, trabajo bastante, escucho a todas las comunidades que puedo y bueno, y hago lo que esté me alcance para ayudar, pero por ahora no tengo definido absolutamente nada del tema político. Creo que hay que esperar a que termine este año, un año que jamás olvidaremos seguramente en la historia de nuestro país y por supuesto en la historia personal de cada uno de nosotros. Cada uno, yo no tengo hijos, pero cada uno de nosotros cuando los tenga le va a contar a su hijo cómo vivió una pandemia. Cuando vea esas películas que uno veía en la televisión y decía, nada, esto nunca va a pasar. Y ahora que uno lo está viviendo, dice como, no puede ser, estamos viviendo una pandemia por un virus, wow. Eso le voy a decir a mis hijos. Yo viví una pandemia y realmente es algo que uno no se espera y que no se imagina. Así que esperar a ver qué pasa el próximo año. Listo, Repre, la última. Una frase para las personas que no piensan como usted. Respeto. Yo respeto a todos los que piensan diferente a mí y me han ayudado mucho a construir, porque a veces el que piensa diferente le puede enseñar muchas cosas que uno no ve por estar pensando solamente de una manera. Listo, representante, y muchas gracias por haber estado hoy en Parchemos, por abrirnos este espacio a los jóvenes, por contarnos y respondernos todos, y pues ya, nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, yo los saludo de manera muy especial a todos los que nos están viendo y mi mensaje siempre es el mismo.
Uno debe dar mucho amor siempre, sin importar quién tenga enfrente, porque esa es la única forma realmente de poder cambiar el mundo. Así que demos mucho amor, demos mucho respeto y en esto, sobre todo en estas épocas de pandemia, seamos mucho más empáticos y más tolerantes. Así que a todos no se les olvide quedarse en casa, no salgan y este puente festivo no salgan, que así nos vamos a cuidar todos y podemos salvar muchas vidas. Bendiciones. Me faltó una que es imperdonable para mí. Señor. Usted tiene una perrita, ¿cómo ha sido esa experiencia con su perrita ahorita en la pandemia? Ah, bueno, mi perrita se llama Galatea, es una Yorkie y ella pues está feliz, muy feliz, ella es la más feliz de todos, yo creo, porque está todo el mundo en la casa consintiéndola y pues Galatea es se llama Galatea, el nombre se lo puse yo porque es uno de mis libros favoritos, La Galatea, de Miguel de Cervantes Saavedra. No es muy famoso, no es muy conocido, lo leí cuando estaba en el colegio y si algún día alguno quiere leerlo en estos días de pandemia, que pueden tener tiempo para leerlo, se los invito a leer, es una historia muy bonita de un amor extraño, pero que a mí me gustó mucho y mi perrita es lo máximo, es la más consentidora, siempre está con nosotros, siempre nos acompaña. Y por ejemplo, si uno sale a sacar algo pues del carro y sube otra vez, ella lo saluda como si no lo hubiera visto hace días. Entonces mi perrita es lo máximo y yo amo a mi perrita y a mi gata también, que además es famosa, que se me mete en todas las reuniones y se Sí, sí la he visto atraviesa por ahí. y se atraviesa y ya uno no las puede controlar. Listo, representante, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que este live queda guardado aquí, que lo van a poder escuchar en un podcast. Y ya, muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones, gracias.